Ràdio Ona, 107.4. Benvinguts a Freqüència Canina, un espai conduït per educadores canines on aprendràs a entendre i educar el teu gos de manera respectuosa. Som l'Irma Pujol i la Marta Frigola, creadores de l'Escola de Formació Unión Canina, expertes en comportament, gestió emocional i llenguatge caní. Freqüència canina, freqüència canina, freqüència canina. Avui parlarem de la veritat canina. Hola a tothom, com esteu? Benvinguts a Freqüència Canina, un divendres més aquí a Ràdio Ona. Avui tenim preparat un programa molt reflexiu, acompanyades d'una convidada especial. Ara us la presentarem, Abans de començar, us recordo que si teniu dubtes podeu enviar-nos les vostres preguntes pel WhatsApp al 648 74 26 76 i les anirem resolent al llarg dels programes. Genial, Marta. Com bé has dit, avui ha vingut des d'Olot la Glòria Barrero, una professional de l'àmbit caní que es dedica a l'educació canina i l'atenció de gossos al seu domicili, entre altres projectes. Hola, Glòria! Hola, ¿Qué buena tal? tarde, ¿qué tal? ¿Qué Benvinguda. tal, chicas? Gracias. Bueno, el mes passat ens va acompanyar la Carla, aquest mes tenim a la Glòria, ja sabeu, un cop al mes tindrem un professional aquí amb nosaltres, o no, a vegades pot ser que vingui algun altre alumne, el que sigui. O la meva mare. O la mare de l'Irma, per què no? Que ens expliqui la recepta de la sopa torrada. Anem a començar aquest programa, que ja és més destinat a l'educació canina, a tot l'àmbit caní, amb una mica de presentació de la nostra convidada d'avui. Per tant, Glòria, si et sembla, ens expliques una mica quin és aquest projecte que tens en mans o inclús una mica quina és la teva tasca. Muy bien. Tu mateixa? Yo tengo un proyecto de educación canina, entre otros servicios, el Teu Gosset de la Gloria. Más que nada trabajo en Olot y cercanía. Y bueno, mi proyecto empezó hace 3 años con cositas muy sencillas y muy simples, como paseos, guarderías a domicilio. Y poco a poco me fui formando en educación canina. Y hace cosita de año y medio, año y 8 meses, empecé a ayudar a la gente, acudiendo a sus casas para que entendieran, porque es mi labor, es lo que yo siento que hago, es ayudar a la gente a entender por qué un perro tiene una conducta u otra, y cuáles son las cositas que podemos hacer en el día a día para que esa conducta pues rebaje o mejore lo máximo posible para la mejor convivencia. Intento no separar mucho la importancia que tienen las personas y los perros, aunque sé que a veces cuesta en el ámbito de educación canina, pero intento también ser muy empática con las personas porque a veces hay comportamientos de sus perros que les desbordan y aunque cuando nos cuentan lo que hacen, cuál es su día a día o cuál es su idea sobre el perro, aunque para nosotros nos quede muy grande y muy lejos de lo que vemos en ellos, bueno, intento desde cero empezar un poquito a plantar semilla en esas personas para que realmente puedan ver a los perros como nosotras les vemos, ¿no? Y bueno, me he ido un poco focalizando en este trabajo, es donde mejor me siento y donde también creo que cada uno tiene que potenciar lo que mejor se le da, ¿no? Y creo que en este caso, por mi parte, más que un servicio de actividad, es más bien de comprensión. Vale. De hablar, de que comprendan a la hora de comunicarles también, hablar en su idioma. Doncs ha anat fantàstic perquè justament avui hem titulat el programa La veritat canina, no? Sí. Crec que tots els convidats que esteu passant per la Freqüència Canina tenim un fil conductor que té molta relació amb el nostre sistema de treball també, que és Totalment. que l'objectiu final és saber interpretar bé els gossos que tenim davant. Creieu que es malinterpreten molt els gossos a nivell de societat? Totalment, sí. Teniu alguna experiència personal, alguna cosa que diguis, hòstia, un exemple d'això? Mira, l'altre dia ho parlàvem, no sé amb qui,
de quan nosaltres ens trobàvem aquell pastor alemany que estava desbordadíssim fent-nos les castanyueles, te'n recordes? Sí, per als oients que no saben què és això de fer les castanyueles, no ballem sevillanes amb els gossos, sinó que és quan el gos està mossegant a l'aire i se senten petar les dents, se sent el clac-clac del petar de les dents, no? Sí, i teníem a la dona que portava aquest pastor alemany dient-nos que vingui el teu gos, que el meu el vol conèixer, només vol jugar. Oi, Volen ser amics. Jugar? I jo, senyora, no vol jugar el teu gos, que no veus com està. Vale, un possible exemple de mala interpretació, no?, de llenguatge. I moltes, te'n podria dir moltes, Sí, sí. Tu també t'hi trobes, Sí, Glòria? hace poquito, mira, la última visita que hice fue en Jaume de Llierca y es totalmente lo contrario. Me llamaron por un perro reactivo, sobre todo con correa, en otros perros, en la calle, claro, la dueña era, o tutora, para mí mejor dicho, era una señora mayor y la hija me llamó preocupada. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Primero me encontré una mezcla de Beagle. Ya el Beagle no suele ser un perro tampoco, en mi experiencia, es muy comunicador, ladra Sí. mucho, pero los Beagle tampoco los considero que son unos perros que vayan a hacer, ¿sabes?, mal a otros Sí. perros, ¿no? Como que no. Te Entonces, chocó un poco. sí, me chocó un poco. Entonces le dije a la señora, bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser pasear yo y encontrarme, buscar formas de encontrarnos con otros perros, a ver qué tal. Bueno, se me ayudó bastante porque enseguida salió una señora con una perra potente, grande, potente, e incluso la señora me dijo, ostras, le dije, ¿puedo acercarme? La señora me dijo, ostras, que mi perra se pone muy tensa también cuando está atada, y dije, bueno, me gustaría acercarme porque así también puedo ver, estoy trabajando con este perro, puedo ver. La señora muy amable me dijo que sí. El Beagle fue guau, 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 erizado, guau, 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 guau. Fue, hizo así, lo olió, se escurrió y se fue. Y lo que me encontré era un perro básicamente con una curiosidad bastante grande a la hora de ver otro perro y querer conocer. Cuando esas ganas de conocer fueron saciadas, se le pasó. Y yo dije, estupendo, pues ya está, arreglado el tema, ya no tengo que venir más a esta Has casa. hecho magia, Gloria. Sí, ¿cómo lo haces? O otro caso también hace poquito, ¿puedo contarlo? Sí. Me llamó una señora que tiene una perra, una podienquita muy pequeñita, así de tamaño, que cuando entraban en casa personas externas era una fiera. Y bueno, dije, bueno, pues vamos a ver. Entré en esa casa y la perra sí se puso a bordarme, pero ya sabéis, se borda pero se va, borda pero se va, borda pero se va. Y fue simplemente, hice el acto de darle seguridad, de bajarme a su altura, de lenguaje, que ella me entendiera de que estaba todo bien, que podía confiar en mí. Y la señora me hizo guau guau 3 veces más y se fue a su cama y se enroscó en su camita y la señora me dijo, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has Has hecho? hipnotizado. ¿Sabes? Es como, pero está súper bien, porque Sí, para sí. mí es una colaboración directa de los perros para hacer entender, mira, si me entiendes y si me das lo que yo necesito en este momento que estoy sobrepasado, sobrepasada, la consecuencia es esta. Totalmente. Entonces, estos Buah. son los 2 casos últimos que he Sí, podido sí. experimentar en este sentido. Totalment. Bueno, el tema de la comunicació canina és un aspecte, jo crec que és clau per poder determinar qualsevol tema amb els gossos, no? Si no Sí, coneixem sí. la comunicació canina és quasi impossible posar-nos a treballar amb ells. Ujú. Llavors, com un particular que no té ni idea de comunicació canina pot començar a entrenar això? Consells, vols Sí, que consells, llancem propostes... Consells. El meu Sí. consell seria tirar de sentit comú. Vale. De lògica. Observar i tirar molt de lògica, perquè tan sols observem una mica els gossos i ja podem intuir moltes coses. Vale. Però parem les nostres vides i observem, analitzem l'entorn. Ok. A mí hay una herramienta que empecé a utilizar y eran hacer paseos con los propietarios. Vale. Porque el mayor problema que pasa es en el día a día, en la calle, con esas correas, con esos perros que les desborda los entornos, las situaciones, los ruidos, ver otros perros. Yo creo que ahí se hace un cúmulo de cosas que realmente a veces no pueden gestionar
Y a mí me ayudó mucho cuando empecé mi proyecto, me llamaron para un pitbull maravilloso, un tío de estos que dices, ole tú, pero los propietarios tenían mucho miedo a su reacción si otros perros, no si él decía algo, sino a que él reaccionara cuando le hacían algo. Y recuerdo que nos ayudó mucho ir de paseo con ellos, mostrarles lo equilibrado que era su perro, aunque otros perros vinieran y estuvieran más intensos con él, y nombrarles qué estaba pasando en cada situación, Claro, su lenguaje vale. corporal, ahí. Creo que es algo muy práctico y que en el día a día, claro, lo ven, lo detectan, lo ven, lo detecta. Yo también, como soy mucho de práctica, no soy mucho de teoría, me gusta mucho la práctica. Cuando implementé esto en mi proyecto, me di cuenta que era una buena herramienta para que la gente, de una forma sencilla y quizás hasta más rápida que en forma teórica, pudiera entender las 4 cosas claves que les puede dar seguridad en los paseos y con la correa a Exacto. nivel de gestión de sus perros con su entorno y otros animales. Totalmente, sí. Sí, sí. Un assessorament en el passeig. Exacte, està genial. Super. Bueno, tant una com l'altra també treballeu, a part de tot això, amb grups de gossos o amb Sí. gos tutor. Com un gos pot ajudar un altre gos? Uf, de moltes maneres. De moltes maneres, sobretot si tens un gos amb molt ventall d'estratègies comunicatives. Perquè és que bàsicament tu has de pensar que els gossos es comuniquen amb gossos. Per tant, si ja partim de que tens companyia d'un altre gos, algú aprendrà, algú li ajudarà. Per aprenentatge, per observació... Exacte, sí. Compartir algun moment amb un gos que es comuniqui molt bé el pot ajudar, per exemple, a aprendre, no? Sí. Un repertori comunicatiu. Exacte. O donar-li més seguretat. Això, estabilitat també, no? Exacte. Super. Bueno, doncs, donem una mica de carta blanca per explicar-nos el que et dongui la gana, perquè ens diguis on et podem trobar, si a algú li ha agradat a la proposta que has fet dels passejos i això, jo crec que hi ha algú que pot estar molt interessat. Llavors, no sé, tu mateixa pots explicar-nos el que vulguis? Para mí, si tengo carta blanca para hablar, Sí, sí. me gustaría hablar un poco sobre la gestión emocional de los perros, pero centrándonos primero en los tutores, en las personas. Creo que muchas veces me encuentro que se pide a un perro que esté de una manera u otra, que sea un perro tranquilo, que sea un perro sobre todo pues que en casa tenga una convivencia bastante armónica, ¿no? Digámoslo así, con la familia, cuando esa persona es un saquito de nervios. O sea, a veces me encuentro que se les pide a los perros cosas una gestión que nosotros no tenemos. Entonces, a mí me gustaría ir un poco más allá, también por mi propia experiencia, ya que tengo una pitbull adoptada de la protectora y me ha hecho trabajar mucho en mí misma para poder también ser empática con ella y también poder entender, ¿no? Los ritmos y tiempos que necesita para mejorar. Y creo que tiene que haber una base de una madurez emocional también propia para luego también poder entender, ser empático con los problemas que pueden tener nuestros perros, no solo de comportamiento, sino también de carencias, porque no sabemos la historia muchas veces. No sabemos que los perros tienen una memoria increíble desde que están dentro, por ejemplo, de la barriga de su madre. Y no sabemos lo que han mamado, lo que han vivido, la supervivencia que ha sentido su madre, que lo ha trasladado a los bebés, y la inseguridad que pueden sentir por muchos motivos. Entonces, pedir a un perro inseguro que sea seguro sin nosotros serlo me parece bastante injusto. Entonces, Incoherente también. Sí, exacte. abogaría un poco por Super. esa madurez emocional propia. Crec que és una bona reflexió que podem proposar. Treballeu-vos també Sí. les persones es per ajudar a l'equilibri del vostre gos. pero es que es clave, Sí. es clave. Se'ns acaba el temps. Molt bé. Si algú et vol trobar, com et troben? Me troban en Instagram en Más que un Passage. Sí. Perfecte. Y ya está, el teléfono, ¿no? Vale. ¿Sí? Com vulguis, sí, si vols Sí, donar. si el vols mateixa, donar, i tant. dona. Que me Glòria. diga, que me llama Gloria, 603-874393 y abierta Fantàstic. para ayudar a cualquiera que Pues me molt bé, necesite. fantàstic. Doncs res, oients de Freqüència Canina, se'ns ha tirat el temps a sobre, per tant ens acomiadem d'aquest programa tan molon. Recordant-vos que si teniu dubtes, també ens podeu fer arribar per WhatsApp a les vostres preguntes al 648 74 26 76
i ho anirem resolent al llarg dels programes. Ens veiem aviat amb més informació canina. Merci, Glòria. Bye, bye. Adéu. Adeu.